Yo trabajo mucho con el concepto de funcionalidad, o sea, el patriarcado es funcional al capital y el capital afecta el patriarcado de una forma en que lo recrudece, en fin, forman una dupla, un conjunto que se fortalece, que recíprocamente se fertiliza, se fortalece, se promueve. ¿Por qué? Porque el patriarcado es para mí la forma fundante de todas las desigualdades. Y no reclamo con eso prioridades, más que históricamente, no es solamente yo que lo afirmo, históricamente parece haber sido la primera forma de subordinación, de expropiación de valor, de expropiación de poder. En mis libros, en mis textos, hablo de un mito fundante que parece haber sido coetáneo con la especiación, o sea, con la aparición de la misma especie, o sea, en una muy grande variedad de pueblos tribales y no tribales, el mito de origen del pueblo, inclusive el Génesis, es un mito que relata un proceso por un acto de indisciplina, o sea, de desobediencia, un pequeño delito, un delito femenino, la mujer es castigada, punida y colocada en una posición de subordinación. El mito adánico en realidad es un mito, su estructura, lo que él narra es universal, lo que implica que proviene de una antigüedad muy remota, de una profundidad histórica muy grande. O sea, en diversas culturas, no puedo afirmar que en todas, pero puedo afirmar que es universal por su dispersión planetaria, porque en los 5 continentes hay mitos de origen de pueblos que narran el origen de esos pueblos como con un evento en que la mujer es castigada, es disciplinada, es conyugalizada, en fin, varias formas de castigo. En algunos, por ejemplo, Xerente del centro de Brasil, la mujer es violada mancomunadamente, o sea, por muchos hombres. O sea, hay un castigo, es cortado en pedacitos y sus pedacitos dan origen al pueblo. O sea, ese castigo a la mujer tiene una dispersión universal. Un autor kurdo, que es Öcalan, que es el gran líder kurdo que está preso desde hace muchos años, él dice que esa subordinación de la mujer narra de la salida del Neolítico. Es imposible saberlo, si esos mitos son de la salida del Neolítico o son del proceso mismo de la especiación, o sea, de la transformación de una subordinación que es por razones biológicas, en que el macho de las especies prehumanas de los hominidios tenía un dominio muscular y por su agresividad, y eso cuando pasa a la política, cuando pasa al orden político de la humanidad, necesita de una narrativa. No es natural esa subordinación, justamente porque necesita de una narrativa. O sea, si fuese decorrente de nuestra anatomía, de nuestra biología, no necesitaría de una narrativa, porque no existe ninguna narrativa que dice que tenemos que tener 2 ojos, una nariz, 2 orejas. Eso no necesita de narrativa. Pero la subordinación de la mujer necesita un mito, el Génesis, el mito adánico y tantos otros mitos de creación de muchas culturas. Entonces yo creo que ahí se narra la primera guerra, la primera reducción de una parte de la humanidad a la posición de subordinación, y es basal, porque ese mito se reproduce todos los días, en todos los hogares, en todas las familias, y es planetario. O sea, esa posición subordinada como consecuencia del error femenino y de la necesidad del castigo a las mujeres por una razón es un mito que se reproduce diariamente, y lo vemos poniendo la cara en cualquier lugar, poniendo los ojos en cualquier lugar, en la calle, en las familias, vamos, y en nuestra propia manera, en nuestra propia subjetivación, en que nos vigilamos diariamente para ver si no estamos haciendo algo mal. O sea, cuando entramos bajo el ojo público, siempre nos examinamos si pasaremos el examen moral
a que el ojo público nos reduce. Eso es la reproducción diaria, la replicación diaria de ese mito basal. Entonces yo creo que ahí se genera una primera forma de subordinación de las mujeres, y hemos creído, no nosotros, pero la agenda global durante el periodo multicultural, que en mis análisis se acaba de encerrar con las formas de racismo explícito, de misoginia explícita, de las autoridades en todos los países del norte al sur del continente, de Trump a Macri. Se acaba de encerrar ese periodo de multiculturalismo, de vigilancia por lo políticamente correcto, pero durante el periodo multicultural se pensó que deshacer el patriarcado sería inocuo para la máquina, para el proyecto de la acumulación-concentración. O sea, las agendas del norte pensaron, no, hagamos una política distributiva, no sé, una élite entre las mujeres, una élite entre los negros, una élite entre los indígenas, una élite LGBT. Es posible distribuir, o sea, y desmontar el patriarcado sin afectar el proyecto histórico de la acumulación-concentración, o sea, sin atacar el capital. Algo pasó en los últimos años, o sea, muy recientemente, en que esa agenda mudó, esa agenda cambió. Es un gran signo de interrogación entender por qué cambió esa agenda, o sea, ¿en qué atacaba las bases del capital a desmontar el patriarcado? Yo creo que nuestros antagonistas de proyecto histórico nos están dictando, nos están diciendo que la cuestión patriarcal es central, que volvió a ser recolocada en ese lugar. O sea, todos los indicios hay, es imposible observar el poder, cómo el poder decide, cómo el poder agenda, cómo el poder pacta. Eso no se puede observar. O sea, yo soy antropóloga y me he formado y he trabajado toda mi vida con la posibilidad de observación de un pueblo, de una escena. Eso es la etnografía. Y como consecuencia de esos muchos años, yo puedo afirmar que hay una escena que no puede ser observada, y esa es la escena del poder. Entonces, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo podemos hacer apuestas o modelos interpretativos sobre qué ha agendado el poder para el mundo hoy? Solamente por sus consecuencias, o sea, por los epifenómenos, por una cantidad, una pulverizada de eventos, cosas que aparecen pero que son recurrentes, ¿no? Por ejemplo, las marchas por la familia en México, la crítica de la teoría, de la perspectiva de género como una ideología de género, en fin, eso que la agenda cristiana, tanto católica como evangélica, de ultraderecha, está colocando hoy a circular entre nosotros, ¿no? Que no son marchas espontáneas por la familia, por la matriz heterosexual, defendiendo la matriz heterosexual, o sea, criticando nuestras críticas al patriarcado, que esas marchas no pueden ser comparadas con las marchas de mujeres, porque las marchas de mujeres son el momento contemporáneo de un larguísimo proceso de construcción del feminismo, décadas. O sea, esta última fase del feminismo, desde los años 60 hasta ahora, venimos construyendo pensamientos, dialogando con la sociedad, con toda la sociedad. Mi feminismo, por ejemplo, es un feminismo que dialoga con el problema de los hombres. Otros no, pero el mío sí. O sea, feministas de varios tipos, institucionales, negras, por ejemplo, las feministas negras e indígenas, o sea, el feminismo no blanco dialoga con sus hombres, porque tiene una alianza ahí de pueblos vencidos, de pueblos que están en luchas comunes de hombres y mujeres. Es una característica de los feminismos no blancos, con los cuales me afilio, a pesar de que para América Latina tengo la apariencia de blanca y por mi formación intelectual puedo parecer blanca. Un paréntesis aquí, mi
mi idea, lo que pienso es que cuando cualquiera de nosotros, aún los que jugamos como blancos en nuestras sociedades, todos cuando vamos a París, todos somos Fanon. O sea, todos sin excepción somos no blancos. Inclusive para los franceses, que son el modelo de esto, los propios parisinos, cuando se fueron a trabajar a las colonias, cuando se fueron a trabajar a Argelia, al volver a Francia, se volvieron no blancos, porque se volvieron pieds noirs, o sea, la tierra que estaba en la planta de los pies, la tierra de los paisajes que pisaron, se adhirió a sus pies y perdieron blancura. Entonces ninguno de nosotros somos emanaciones de un paisaje, que es un paisaje colonizado, un paisaje colonial, por lo tanto, cuando vamos al norte, ninguno de nosotros es blanco. Cierro el paréntesis ahí. Entonces, claro, todos esos feminismos no blancos, en los cuales me incluyo, me afilio, no pueden, digamos, saben esas mujeres que tienen que hacer su movimiento por igualdad como grupo de mujeres, como categoría de mujeres en sus comunidades y en sus pueblos, pero no pueden atacar a unos hombres que son frágiles también, porque ahí hay un proyecto político de pueblos, y dentro de ese proyecto político de pueblos está el proyecto político de las mujeres de esos pueblos. Entonces, es muy distinto una mujer blanca allá en Nueva York echar a los hombres completamente del horizonte, del paisaje, o sea, exorcizarse de la masculinidad blanca, que una mujer que está mancomunadamente haciendo una historia de pueblo con sus hombres en un universo colonial, ¿no? En una lucha decolonial. Entonces, lo que hay que entender es que las marchas de las mujeres, el proceso del feminismo es largo, ha sido construido con debates internos, con gran densidad teórica. Si hay un campo, y eso muchos filósofos, hombres, digamos, lo reconocen, si hay un campo que ha construido su pensamiento, su teoría, con inmensa complejidad y con gran sofisticación, que llena estantes y paredes enteras de las grandes librerías del mundo y ahora de las librerías virtuales, eso es el feminismo. Es un proceso largo, donde todas las disciplinas, mujeres de las más diversas disciplinas, desde las ciencias duras hasta desde la biología, por ejemplo, muy intensamente, a la antropología, a la historia, en fin, a las ciencias políticas, filosofía, el psicoanálisis, han convergido en un pensamiento que fue siendo acumulado muy lentamente. Eso no puede ser comparado a las marchas que salen hoy de repente a las calles defendiendo la familia, defendiendo la heterosexualidad, defendiendo la matriz patriarcal. Eso surgió de inmediato. ¿Nació de dónde? ¿De dónde vino? Entonces es una agenda que está siendo inoculada, fundamentalista, yo así la llamo, fundamentalista, para hacer notar que el fundamentalismo no es solamente islámico y que la subordinación y la sujeción y el maltrato, digamos así, de las mujeres no es solamente del fundamentalismo islámico, no es una característica de todo el Islam, sino del fundamentalismo islámico, y que eso no es solo una característica de allá del Medio Oriente o de los países árabes, sino también aquí somos fundamentales. Eso que condenamos con tanta fuerza allá está aquí, porque viene por aquí una agenda de subordinación de las mujeres y de sus luchas. Entonces, y que surge de repente, eso es lo que tiene que darnos una señal de alerta, y eso uno podría suponer que viene de una agenda generada en otro lugar e inoculada entre nosotros, porque con mucha velocidad se plantó en el continente de norte a sur, en un periodo de tiempo muy, muy rápido. Apareció esta agenda que capta así la inseguridad y la falta de participación política, que fue un defecto de los progresismos, la falta de participación política real, de politización real de los pueblos nuestros, ¿no? Porque fue
en fin, una simulación de politización que siempre vino de arriba para abajo, pero no una politización real de nuestros pueblos. Esos pueblos no realmente politizados son esa masa ciudadana, entre paréntesis, es capturada por una lucha que más o menos entienden, sí, la familia, sí, el papá y la mamá, eso es muy próximo del sentido común no politizado. Que no ha sido, a la cual no se le ha abierto espacio de politización real y verdadera, es capturado y colocado en la calle a marchar por la familia, colocado ahí por las iglesias. Entonces, es muy sospechoso. Entonces, esto lo digo todo, que llamando a la observación de este fenómeno, de esta manera en que lo estoy diciendo, con esta sospecha, porque nuestros antagonistas de proyecto histórico, o sea, la palabra enemigo no es una palabra que me gusta porque mi proyecto de mundo es un mundo en plural, o sea, donde todos, esa es la diferencia nuestra. Nuestro proyecto histórico es un proyecto histórico pluralista por definición y tiene que ser, porque nuestros enemigos de proyecto histórico son monopólicos. Una única verdad, un único Dios, una única justicia, una única belleza. O sea, hay un monopolio del bien. Y de este lado de acá nosotros tenemos que aprender a convivir con varias formas de bien y varios dioses también. Momento. Entonces, ellos nos están dictando, nos están diciendo y mostrando que se sintieron amenazados por el desmonte del patriarcado durante el periodo multicultural. El capitalismo necesita del orden patriarcal. Eso es lo que nos han mostrado. ¿Por qué? Porque desmontarlo sería una pedagogía, demostraría que es posible eliminar la primera pedagogía de desigualdad. Es al revés, ¿me entendés? Ahora hay razones menores que muestran otro tipo de alianza entre esos dos grandes modelos o paradigmas o órdenes políticos. Pero es muy importante entender que es el capitalismo que necesita el patriarcado, porque él es el que nos está diciendo que rompiendo con el orden patriarcal se ve amenazado. O sea, se enseña en que es posible hacer una revolución. Porque las otras revoluciones, infelizmente yo creo que sus consignas fueron muy bellas, fueron nobles, pero se equivocaron y han fracasado. Todas, inclusive las más nobles, las más respetables, como la cubana. Hubo un fracaso ahí. Por eso, justamente el 8 de mayo de 2017, en la marcha de Madrid, las mujeres que estaban alrededor mío me dijeron, decía una consigna. Y pensé y dije la siguiente consigna: ningún patriarcón hará la revolución. ¿Y por qué no la hará? Porque no la pudo hacer. Porque no fue capaz ese patriarcón, ese gran patriarca, Fidel, Chávez, etc. Lenin, no fueron capaces de darse cuenta que así como fue imposible hacer una guerra de la independencia y establecer una república sin abolir la esclavitud, que ese es el error de nuestras independencias, el síntoma del error de nuestras independencias y el síntoma de que en nuestras independencias venció el continuismo sobre el rupturismo, o sea, la colonialidad continuó. Nuestros estados fueron fundados como repúblicas coloniales, o sea, para heredar los bienes coloniales, y nunca perdieron su relación de colonialidad con relación a lo administrado. De la misma forma, no es posible hacer una revolución sin abolir el patriarcado, y no lo pensaron. Entonces, por eso concluimos que hoy la historia viene a nuestras manos. Tenemos que pensar cómo es la revolución feminista, cómo es el camino feminista hacia un cambio de la historia, hacia reorientar la historia. Y ese reorientar la historia
de una forma en que más gentes puedan vivir con más felicidad, con más bienestar. Ese reorientar la historia depende de entender, de hacer una revolución en otros moldes, que no pase por la toma del Estado, que es inevitablemente tiene el ADN patriarcal, tiene la naturaleza, porque el Estado es el último momento, la última estructura generada en la historia de la masculinidad. Entonces, que no pase por esta consigna de acumular fuerzas, tomar el Estado, seguir acumulando fuerzas y desde ahí cambiar la historia, tenemos que darnos cuenta de que nunca funcionó. Primero cuento una historita. Nosotros hablamos como mujeres, que es distinto. Los otros días me encontré en Londres con Nora Cortiñas, que es una de las madres más amadas de las madres de Plaza de Mayo. Es una mujer muy mayor, muy alegre, muy simpática, y yo creo que es la que tiene más popularidad entre todas las mujeres, y hoy se ha vuelto feminista inclusive. Entonces, muy llorosa, la abrazo y le digo, Norita, le digo, qué momento difícil, le digo, qué situación que estamos pasando. Estaba hablando por Argentina y también por Brasil, que son mis dos países. Y Nora me contestó, pero es más dramático. Y me dijo perpleja, pero me dio una gran lección. Yo traduzco esa frase de ella, ya la estaba pensando desde antes, ahí hubo un encuentro realmente. Ella me dijo, es más dramático. Y yo lo estaba pensando de otra forma, pero creo que estamos aludiendo a lo mismo. Es un momento de más verdad. Cuando se fundan nuestras repúblicas, como dije, yo pienso que tienen un mal de fundación. Ese mal de fundación se origina diferentes entre sí, pero hay un mal de fundación general. Se origina en el proceso de la independencia, donde hubo un proceso, como dije, de traslado de los bienes coloniales de las metrópolis de ultramar a las metrópolis en territorio. Eso es lo que pasó. Se construyeron estados republicanos, no monárquicos, republicanos, pero solamente para que las élites criollas pudieran construir un recipiente, un receptáculo donde tomar, donde recibir los bienes coloniales. La riqueza colonial. Entonces, por eso nuestros estados continuaron el proceso colonial, continuaron el proceso de colonización y de conquista, también de territorios y de pueblos. Es por eso que muchos pueblos, puedo citar dos en este momento, los Tupinambá en Brasil y los Huarpes en Argentina, pero hay otros, ciertamente, que entraron con las repúblicas en una larguísima época de clandestinidad. Ellos vivieron una clandestinidad de 200 años, en los cuales historiadores, antropólogos dijeron, no, los Tupinambá no existen más. Y en Argentina Sarmiento escribió, y después creímos, que los Huarpes no existían más. Y volvieron a la superficie en un determinado momento, con el periodo multicultural, y dijeron, aquí estamos, para recibir justamente esas leyes de Estado, esos derechos y también sus tierras. Es increíble, pero fue casi simultáneo el afloramiento, la reemergencia de los Huarpes y de los Tupinambás. He escuchado los relatos mismos, en el caso de los Tupinambás, de Tupinambás mismos, de la decisión de una abuela de decir, ahora vamos a salir. 200 años de escondite. Es impresionante. Entonces, como mucha gente que se está desmestizando. Varios alumnos míos, una alumna maravillosa, con una tesis de maestrado maravillosa, en que habló, cuyo título es El derecho humano a la memoria de los linajes no blancos en la familia brasilera. Porque los hemos suprimido. Hemos suprimido nuestros linajes no blancos. Nos recordamos del abuelo español, del bisabuelo español, y al otro lo hemos puesto su retrato lo hemos puesto boca abajo. Entonces también hay una relectura, un desmonte del mestizaje.
O sea, esas repúblicas, claro, hicieron leyes, pero siempre hicieron leyes de una manera en que las élites nunca perdieran el control, ni del legislativo, ni del Poder Judicial, ni del Ejecutivo. O sea, son leyes que siempre fueron ficcionales, pero que generaron una gramática, generaron un sistema de creencias en que nuestras sociedades consiguieron convivir siempre con mucha muerte, siempre con mucha represión a lo largo de la historia, siempre con mucha violencia, pero de alguna manera estabilizaron la vida de las repúblicas, porque era indispensable por mucho tiempo, después de las guerras de independencia y después de las guerras federales internas, después de las guerras varias de liberales y conservadores en sus muchas fuerzas en los diversos países, siempre hubo guerras. Pero esa legislación, esas constituciones que tuvimos, varias en todos los países, algunos más, algunos menos, pero todos tuvimos varias constituciones, fueron algo así como una gramática que permitió estabilizar la vida y creer que el otro no, que vos no me ibas a matar aquí en el medio de la entrevista, básicamente. Pero eso es falso. Y es falso porque sí. Vamos a ver las cifras negras del derecho en nuestros países, vamos a ver qué poquísimas, cuán pocas son las agresiones contra la vida, contra toda la vida, no estoy hablando de la vida contra las mujeres, las agresiones contra toda la vida que llegaron a una sentencia de un juez. Son una proporción bajísima y eso se encuentra si ponen en Google las cifras negras del derecho. Eso muestra que en nuestro continente el derecho siempre tuvo una ficcionalidad, un carácter ficcional, pero que la ideología republicana nos impidió ver ese carácter ficcional. Si no entendemos en profundidad histórica, si no entendemos todas las cosas históricamente, no las entendemos bien, las entendemos de manera funcionalista, o sea, mecánica, pero si las vemos en la historia, ahí las entendemos, en el proceso histórico. Entonces, ahí siempre hubo esa ficcionalidad, pero fue un sistema de creencias. Bueno, Giorgio Agamben, que es un autor que he leído mucho, he enseñado mucho, pero ahora no le enseño más porque no ha comprendido el papel de América en la construcción de Europa, en su historia política de Europa, me decepcionó profundamente por no comprender el papel creativo que tuvo la emergencia de la entidad América y el impacto que tuvo en la constitución, en la creación de Europa, porque Europa como tal, ni España ni Portugal existían antes del evento americano, como dice Aníbal Quijano. Pero él también habla de que la ley es un sistema de creencias y es un autor europeo. O sea, no es solamente americano. Yo hablo para lo que conozco, nuestro continente. Aquí la ley es creer que porque hay una cárcel allá al final del camino, en una cloaca de la sociedad, esa cárcel garantiza que no vamos a matar o que no vamos a hacer crímenes de todo tipo, es ficcional. Porque las élites, que son las representantes del Estado, son criminosas, son criminales, son élites criminales. Pero entonces, ¿qué pasa hoy? Entonces tuvimos un grupo de gobiernos progresistas que con esa creencia de tomar el Estado, reencaminar la historia desde el Estado, podrían llevarnos a una revolución pacífica, una revolución democrática. Han perdido esa batalla. Entre otras cosas, y esto lo quería resaltar porque creo que no se dijo, no fue mencionado completamente en la reunión, claro que la han perdido porque apostaron a un rápido bienestar basado en el consumo. O sea, entendieron que bienestar era la expansión del consumo y lo han dicho explícitamente. Entonces, la entrega de las commodities, la entrega de los recursos
No aprendieron de Potosí. Potosí fue la ciudad más rica del mundo por prácticamente medio siglo. No sé exactamente qué cantidad de décadas, pero la ciudad más rica del mundo entero. El mundo estaba ahí, todos los bienes. Si uno va hoy a Potosí, ve que es una pobre ciudad latinoamericana, marginal, o sea, en términos de riqueza. Entonces, si no aprendieron de algo tan fundante como Potosí, o sea, es porque es desesperante, líderes que no conocen la historia, que no han hecho una reflexión profunda sobre la historia del continente. Entonces, volvieron a hacer lo mismo. Vamos a hacer Potosí de nuevo. Ya no funcionó, no va a funcionar. Entonces, ¿pero por qué lo hicieron? Porque para expandir el consumo sin disminuir la desigualdad y sin controlar el proceso de acumulación, concentración, que es un proceso hoy desatado, solo hay una salida, solo hay una posibilidad de expandir el consumo sin hacer un control de la acumulación, concentración y sin disminuir la desigualdad. Es vender los recursos naturales en el mercado global. Esa venta de esos recursos naturales en el mercado global es lo que posibilitó la expansión del consumo, que creyeron que llevaría a votaciones eternas, a victorias electorales eternas. Pero lo que pasa con el consumo es que la satisfacción nunca llega. Nunca. En el momento que un comprador adquiere un objeto, ese objeto entra en obsolescencia en términos de deseo. Y el deseo se coloca en otro objeto. O sea, el proyecto histórico de las cosas conduce al deseo en un proceso de insatisfacción permanente, de avidez permanente. Entonces no habría recursos naturales suficientes a ser vendidos en el mercado global para que las personas deseantes de cosas pudieran detener su proceso, su avidez, digamos, contener su avidez. Entonces no hay reflexión, o sea, es un proyecto destinado. Entonces, esos gobiernos bien intencionados, los mejores que hemos tenido, sin duda, hacen leyes progresistas, pero esas leyes de devolución, por ejemplo, la plurinacionalidad, la devolución de jurisdicción comunitaria, en términos de un pluralismo jurídico, los derechos de la naturaleza, toda esa legalidad, cuando es capturada, secuestrada por el discurso estatal, se encuentra con los límites de la estructura misma del Estado republicano, criollo, que fue construido para otra cosa. Fue construido para administrar riquezas coloniales. Entonces, ahí encuentra ese límite y esa ley pasa entonces a mostrar su ficcionalidad, pero es una ficcionalidad que viene de todos los tiempos, que viene de un pasado fundante de las repúblicas. Porque las personas, claro, ahí en términos de esas leyes pasan a verse en el espejo de esas leyes, pasan a usar ese discurso del derecho que discursivamente tiene un efecto muy positivo. O sea, como eficacia discursiva, como eficacia simbólica, es un derecho importante y la gente se ha apropiado. Entonces le reclama la vigencia de esas leyes al Estado, pero ahí el Estado, por su pacto con las élites, por su pacto con el capital, que es la fundación de nuestros estados, ya nacen pactadas con el capital, no pueden realmente hacer cumplir esas leyes. Fuimos aprisionados por la fe estatal. Es como una fe religiosa, o sea, y somos aprisionados por varias fes. Por un vocabulario, por ejemplo, ayer discutíamos aquí, yo creo que esa es una discusión importantísima para llevar al futuro. Los términos con que seguimos hablando de la lucha de clases, burguesía, proletariado, es un vocabulario absolutamente insuficiente para pensar. No es que esté equivocado, es poco porque fue creado para una época de fábricas, de revolución industrial. Y no estamos más en revolución industrial, estamos en otra época.
es necesario buscar vocabularios nuevos que nombren las luchas. Hay muchos ya, pero es necesario. Me he encontrado aquí de nuevo con el mismo vocabulario, no en todo el mundo, pero en mucha gente. O sea, las luchas hoy son mucho más pulverizadas, más plurales, más locales. Y inclusive la palabra desigualdad, yo en mis textos, dos palabras he transformado. Una que es importantísima, que es la colonialidad del poder, que es mi perspectiva, pero como todo está en movimiento, de repente digo, bueno, más que colonialidad del poder, deberíamos hablar de conquistualidad del poder, porque la conquista, me he dado cuenta, es un proceso que nunca terminó, que no se encerró, es un proceso en curso. La toma de territorios, el desalojo, la rapiña, rapiña y rape. Y rapiña y rape tienen la misma etimología. Rape es violación. O sea, la palabra violación en inglés tiene la misma raíz etimológica que la palabra rapiña. Eso es la conquista. Eso está en curso. Dependiendo de donde uno esté, de donde uno se localiza, y de la misma forma en que fue hecha la conquista. ¿Por qué? Porque la conquista en realidad no fue hecha de acuerdo con las leyes de Indias. O sea, las leyes de Indias también eran ficcionales. Quien hizo la conquista de verdad en nuestro territorio fueron bandas sueltas, que fueron matando indios por todas partes y apropiándose de territorios y después se los entregaron a la colonia. En Brasil, inclusive los bandeirantes tienen nombre, pero eso fue en verdaderas pandillas, como las pandillas contemporáneas. Y eso se desató de nuevo. Estamos frente a una especie de panorama de conquista nuevamente. Entonces hablo de conquistualidad. Y la otra palabra que he cambiado es la de desigualdad. Y yo digo, prestemos atención, el mundo de hoy no es un mundo de desiguales, es un mundo de dueños. La palabra es dueñidad o señoría, o señorío, o sea, una especie de gran refeudalización del planeta, y lo vemos eso con el acopio de tierras, de feudos, pero sin el beneficio de los comunes, o sea, de las tierras comunes que el feudalismo anterior tenía. El patriarcado es un orden político de dueños de la vida de las mujeres, que en los pueblos indígenas eso es mucho menor que en la modernidad. Se va agravando el patriarcado, muy contrariamente a lo que pensamos, porque tenemos un prejuicio positivo con relación a la colonial modernidad, pero es un prejuicio, y un prejuicio negativo con relación a la vida comunal, a la comunidad colectivista. Son dos prejuicios. Entonces, pensamos que hemos progresado, y no. O sea, el patriarcado se ha agravado, se ha vuelto muchísimo más letal con el proceso de la colonial modernidad. Pero digamos, el patriarcado es un orden de dueños, de señores, de sujetos con más prestigio y autoridad. Y el capitalismo también lo es. O sea, ahí hay una funcionalidad y este patriarcado se va con el cruce del patriarcado con la colonial modernidad, él se vuelve letal y violador. Yo creo que falta mucho pensamiento. O sea, nosotros no tenemos think tanks. O sea, el norte tiene think tanks, donde extrae mentes brillantísimas, de extraordinaria inteligencia y que inclusive se justifican pensando, estoy colaborando con mi país, estoy pensando para garantizar la continuidad del poderío de mi nación, de mi país, de mi patria, como quieran llamarlo. Y ahí se pierden los escrúpulos, porque digamos, la nación también tiene aspectos corporativos. Se pierden los escrúpulos, han perdido los escrúpulos hace mucho tiempo, ¿no? Por eso dicen, los norteamericanos no tenemos amigos. O sea, la nación norteamericana no tiene amigos, solo tiene socios. Nuestro mundo es otro, pero no hemos formado think tanks, o sea, grupos donde se repiensan las categorías con que pensamos y nombramos la realidad.
y se repiensan las metas, las estrategias y cómo llegar a ellas. Este encuentro que hemos tenido con la Rosa Luxemburgo, lo considero una especie de think tank, pero falta mucho, o sea, falta mucho, profundizar de verdad. No hay purismo. Como dije, nuestros enemigos son monopólicos, una verdad, una vida pura, una forma de bien única, un Dios único. Yo creo que de este lado de aquí nosotros sabemos vivir como los indígenas. ¿Cuál fue una de las estrategias fundamentales que permitieron la sobrevivencia a una masacre de 500 años? Fue este esquema del pensamiento de todas las sociedades comunitarias. A y no A pueden ser verdaderas simultáneamente. O sea, yo puedo creer en Dios y la Virgen María y en la Pachamama sin problema. Y en mi orishá sin problema. O sea, es un mundo de una lógica de agregados. Es una lógica fuertísima. Entonces nosotros vivimos una vida anfibia. Por un lado vivimos en la vida del capital, del consumo, pero vivimos en nuestro continente existen todavía jirones de comunidad. O sea, espacios donde yo pierdo el tiempo productivo en una buena conversación, en una buena risa, o sea, en una fiesta. Ahí hay una semilla, un embrión de reconstrucción de comunalidad. Entonces, yo hablo en mis textos de dos grandes, claro, es esquemático, ok, pero es mi forma de representar, de describir algo que veo en la vida. Dos grandes proyectos históricos. El proyecto histórico de las cosas, que es el proyecto histórico de productividad-consumo, que nos vuelve zombies, ¿no? Que nos vuelve ávidos por algo que es lo que nos hace vivir, que es el deseo por las cosas. Zombies realmente. Todos los seriados y películas sobre zombies que hay muestran ese tipo de personajes, ese individuo solo, ¿no? Que anda solo buscando, que depende para continuar existiendo de consumir sangre. Ese es, las cosas son hechas con sangre, ¿no? Con trabajo esclavo. Es una metáfora perfecta del presente de esos individuos. Entonces, ese consumo de las cosas produce individuos, rompe vínculos, exige invertir vínculos, o sea, sacrificar vínculos para adquirir cosas. Romper comunalidad, romper reciprocidad, romper solidaridad. Y el proyecto histórico de los vínculos que produce comunidad. Entonces yo voy a sacrificar cosas, sacrificar dinero, sacrificar riqueza para construir y mantener vínculos vigentes.